Muy buenas tardes, muy bienvenidos al seminario de crítica número 244. En este caso, para la presentación del magíster arquitecto Matías Ruiz Díaz, el tema del aislamiento a la desinfección, transformaciones de la profilaxia en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX. Matías Ruiz Díaz es arquitecto y magíster en Historia y Crítica de la Arquitectura, Diseño y Urbanismo por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Es doctorando en Historia por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, IDAES-UNSAM. Es investigador del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas y es docente tanto de la FADU como de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. Van a ser sus comentaristas en externo el arquitecto Agustín Lanfrit y también por parte del Instituto de Arte Americano el arquitecto Mario Sabugo. El orden, como ustedes saben, al principio va a ser una exposición de presentación Matías Ruiz Díaz, luego vendrá el tiempo de los comentaristas. Posteriormente se hace una rueda de preguntas y de comentarios que quieran hacer sobre el trabajo de Matías Ruiz, para lo cual, y lo voy a reiterar en su momento, le voy a ir pidiendo a quienes deseen tomar la palabra se anuncien por el chat, así voy haciendo el orden de exposición, para en los minutos finales, antes de las 14 horas, darle la oportunidad a Matías de poder hacer un cierre a partir de comentarios y las preguntas que se le hayan hecho. Adelante entonces, Matías. Para todos, muchas gracias Rodolfo por la presentación. Quería agradecer a todos los que se pudieron sumar a esta reunión y a los que están mirando también por YouTube. Y especialmente, obviamente, agradecer a Mario y a Agustín por los comentarios y por la lectura. Yo voy a hacer una presentación muy breve para poder dejarle más espacio a los comentarios, que me parece que va a ser lo más rico. Voy a compartir un PowerPoint, denme un segundito. Lo que estoy presentando en este seminario de crítica son los avances de mi tesis doctoral, en el cual yo lo que estudio es básicamente el sistema sanitario del puerto de la ciudad de Buenos Aires y cómo ese sistema sanitario define en algún punto también parte de la estructura urbana de la ciudad. En ese sentido, me parecía interesante para hoy, pensando que lo que estoy presentando es un avance de una parte que yo considero trascendental de la tesis, más que repetir algunos de los conceptos que yo volqué en el trabajo escrito, sí tratar de insertar ese trabajo dentro de lo que es el marco más general de la tesis, para entender un poco con qué está dialogando. Yo en este trabajo que es más amplio, lo que estoy encontrando como idea, digamos, de este sistema sanitario, son básicamente tres periodos. Un periodo prebacteriológico, un periodo bacteriológico y un periodo bacteriológico pleno, que definen la defensa sanitaria del puerto, de la ciudad, pero también, y al mismo tiempo, define las defensas de toda la ciudad en su conjunto. Este trabajo yo lo podría integrar, o si se quiere insertar, y un poco así lo afirmo también en el escrito, dentro de un campo de estudios bastante reciente, más o menos que data de 2014, que se define como estudios de cuarentena, que si bien reconoce que las cuarentenas fueron estudiadas en algún punto o abordadas brevemente por la historia de la medicina, reconoce también que ese campo, observando específicamente las cuarentenas, se puede condensar como un campo de estudios en sí mismo que genera una gran cantidad de áreas de vacancia. Esos estudios de cuarentena principalmente se han enfocado en la experiencia cuarentenaria en Europa, con lo cual este trabajo que trata de a esa red de estudios
integrar la experiencia latinoamericana a nivel general y específicamente de nuestro país, obviamente me parece que ahí aparece una idea de un aporte interesante. Decía que para el estudio que yo estoy realizando estaba identificando 3 periodos. Este periodo prebacteriológico, que se basa en la teoría miasmática, básicamente de que hay como un elemento nocivo en el medio ambiente, que es el que provoca las enfermedades, y que la profilaxia o la medida sanitaria frente a estas enfermedades debía ser la cuarentena, es decir, el aislamiento. En este punto me parece interesante mencionar que yo empecé con esta investigación en 2018 y la estoy en algún punto, no terminando hoy, pero sí está en un punto bastante avanzado, con lo cual, digamos, 2 años esta investigación estuvo en una situación normal, entre comillas, y luego 2 años estuvieron en lo que ahora conocemos como la pandemia por COVID-19, con lo cual, en un principio yo tenía que explicarle a todo el mundo que era una cuarentena y de repente, y de un año hacia el otro, todos medianamente sabían o creían saber que era una cuarentena. Esto en algún punto presentaba una ventaja porque de un día de vuelta para el otro, el tema tomó una relevancia que claramente antes no tenía, pero también presentaba un desafío de cómo poder separar la experiencia histórica de la experiencia actual. Lo cual también vuelve más relevante este seminario para mí, para mi propio proceso, pensando en si esas diferencias, si ese abordaje del proceso histórico se está realizando de una forma coherente y entendiendo las propias particularidades de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX. Esto en algún punto también me permite afirmar otra cuestión. La cuarentena es una experiencia situada. Por más que nosotros abordemos un periodo histórico particular, el lugar en el cual esas cuarentenas se llevan adelante como parte de un sistema sanitario de profilaxia, presenta una serie de variaciones trascendentales que hacen muy diferentes la experiencia local, de la experiencia regional y mucho más de la experiencia europea. Siguiendo con estas distintas periodizaciones que yo identificaba, luego de este periodo prebacteriológico, yo lo que identifico es un periodo bacteriológico, en el cual aparece una superposición, si se quiere, un solapamiento entre 2 teorías médicas, una teoría miasmática, que es la que les comenté previamente, y una teoría bacteriológica, que en algún punto ya empieza a identificar con un mayor grado de precisión los agentes que causan esas enfermedades. Entonces, a esa cuarentena que veíamos antes, se solapa un procedimiento nuevo, entre comillas, después voy a abordar un poquito más eso, que es la desinfección. Y un último periodo, que es el bacteriológico pleno, claramente ve en algún punto el auge de la teoría bacteriológica como respuesta a la causa de las enfermedades, y en ese caso la profilaxia directamente es la desinfección plenamente. En muchos relatos históricos aparece el paso de estos periodos como si del prebacteriológico se saltara prácticamente a este bacteriológico pleno. Por eso yo para este seminario me parecía interesante trabajar el momento histórico que a mí me parece más difícil de definir, justamente por su carácter transicional, de solapamiento, de fronteras difusas, que es este periodo justamente de teoría miasmática y bacteriológica, y con una profilaxia que está entre la cuarentena y la desinfección. Pensando un poco en este campo de estudios que yo les mencionaba, de los estudios de cuarentena, me parecería interesante mostrar o pensar un poco qué implica esos estudios de cuarentena. En primer lugar, pensar que, digamos, esta historia, por más que está situada en la ciudad de Buenos Aires, es una historia regional. Es una historia regional de algo que yo identifico como el Atlántico Sudamericano, que está compuesto, obviamente, por nuestra propia ciudad,
pero también por los más importantes puertos de América del Sur y de ese mundo atlántico, que son estos que identifico acá: Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río de Janeiro, Bahía y Pernambuco. Más que nada porque, a diferencia de otros programas, si se quiere, de aislamiento, si entendemos a la cuarentena claramente como un programa de aislamiento, la experiencia cuarentenaria y la definición de un sistema sanitario que puede incluir o no a la cuarentena es un proceso que se define en la relación con otros. No es algo que se define netamente dentro de lo que es el Estado-Nación, sino que a través de distintas experiencias internacionales, que pueden ser encuentros médicos, encuentros diplomáticos u otro tipo de intercambios, es una experiencia que define distintas políticas sanitarias y políticas públicas en la relación con lo que sucede con otros puntos del continente y también del mundo. En ese sentido, mi trabajo entonces digamos, tiene el desafío de abordar en simultáneo distintas escalas: una escala global, una escala regional y una escala netamente local. Que inclusive esa escala local no se limita únicamente a Buenos Aires, sino que por nuestra propia condición geográfica, que hace que nuestros vínculos, por ejemplo, con el Brasil, también involucre el circuito comercial de los ríos Paraná y Uruguay, también necesite poder, de alguna forma, definir un sistema sanitario que involucre a las ciudades-puerto que están involucradas en ese circuito. En este periodo que yo ahora abordo puntualmente en el trabajo, me parece interesante recordar una frase que aparece en el trabajo escrito, que es de Bartolomé Novaro, comisionado a, de alguna forma, proponer una estrategia sanitaria en este momento que les mencionaba antes de transición. Él plantea a la profilaxia, justamente a este sistema sanitario, como filtro, ¿no? Es un filtro que deja pasar al hombre, pero que retiene el peligro. Yo lo que digo es que para este periodo histórico, ese filtro que de alguna forma separa al agente patógeno de la persona que está en circulación, en este momento de una gran interconexión internacional, que obviamente de alguna forma definió nuestro gran auge migratorio, pero también el intercambio comercial de alguna forma de mercaderías y de productos, se vuelve fundamental, digamos, justamente poder generar este sistema que, distinto a la cuarentena, de alguna forma permite esa separación casi de forma inmediata. Yo lo que digo, y por eso de alguna forma este tema se vuelve relevante para la historia de la arquitectura, es que ese filtro tiene una solución tecnológica espacial. En algún punto se condensa en este ideograma que presenta Novaro, en el cual hay un dispositivo, en el cual una persona entra, pero también podremos nombrar un objeto, pasa por una situación intermedia, que es donde se aplica el elemento técnico-químico. En este caso, si no recuerdo mal, era un ácido sulfuroso o una sustancia química similar, que una vez que está aplicado esa sustancia química, la persona o el objeto, en alguna forma, ya deja de ser o deja de poder de convertirse en un vector para ese agente nocivo. Entonces, a partir de esto, me parece que se puede identificar una suerte de circuito profiláctico de entrada, desinfección o purificación o sanitización, en las distintas fuentes aparecen con distintos nombres, y salida, que definió no solamente programas en el puerto, sino que también definió programas urbanos. En ese sentido, me parece interesante pensar esta idea de sistema, ¿no? Al principio de estos 2 años de cuarentena, como mencionaba antes, muchas veces se mencionaba cuáles eran los dispositivos que nosotros teníamos o las arquitecturas que teníamos como para defendernos de las enfermedades en el pasado. Y eso se limitaba netamente a los lazaretos, que
A diferencia de lo que se conoce, que muchas veces se nombraba básicamente el Lazareto de Martín García, que es el que estoy mostrando ahora, y el Lazareto de la Ensenada, nosotros tuvimos varios lazaretos provisorios que fueron desmantelándose y volviéndose a construir en distintos lugares, siempre frente a un episodio epidémico. En ese sentido, lo que sí puede destacarse del de Martín García es que fue uno de los más perdurables y que en algún punto pudo de alguna forma pasar por ambas lógicas, por la lógica de la cuarentena plena y luego por la lógica de la desinfección, transformándose de un lazareto a una estación sanitaria. Pero yo decía también que, digamos, en esto hay un carácter provisorio, ¿no? Y en algún punto esta secuencia nos permite ver cómo podemos pasar de un esquema ideal que podía llegar a tener el Lazareto de Martín García, que inclusive llegó a los planos de la Ciudad de Buenos Aires, a algo más reducido, que fue la distribución real del Lazareto, que fue mucho más pequeña que un sistema general que ofrecía la isla, en el cual en la zona norte parecía como esta zona de desinfección, y luego en la zona central, centro y sur, en el cual aparecían los espacios más bien de cuarentena. Este carácter provisorio yo sostengo que no se aplicó solamente a la isla de Martín García, sino que también se aplicó a varios programas que ya estaban insertos en el medio urbano, específicamente en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad esto se superpuso con otro proceso, si se quiere, de territorialización de la ciudad, que tiene que ver con los programas asilares, en el cual en alguna forma se fueron agrupando programas de aislamiento en distintos sectores de la ciudad. Para el momento que yo lo estoy estudiando para este trabajo es en el sector sur, en el que vemos que aparece esta casa de aislamiento o el lazareto municipal, vinculado a otros programas, como el Cementerio del Sur, los asilos de inválidos, el asilo de hombres dementes, el asilo de mujeres dementes, en un intento de agrupamiento de estos programas en sectores de la ciudad de forma de que fueran lo menos nocivos posible para el sector consolidado de Buenos Aires. Y acá también lo que podemos ver es este carácter provisorio, ¿no? Este proyecto de Hospital Barraca, que fue el lazareto municipal durante un tiempo importante, tenía esta misma concepción, la idea de un lazareto de rápida construcción que sobreviviría lo que duraría una epidemia, en este caso una epidemia de cólera, y que luego de eso podía ser desmontado, sus partes quemadas, y de esa forma se anularía de alguna forma su persistencia como agente propio patógeno, como arquitectura que retenía los agentes patógenos en su interior. En el periodo que yo estoy estudiando, esa tensión entre programa provisorio y programa permanente, pensando que las epidemias no eran un evento extraño, eso también me parece que es importante mencionarlo. Digamos, en nuestra historiografía muchas veces aparece la epidemia de fiebre amarilla de 1871 como el evento que dispara un cierto número de transformaciones en la ciudad de Buenos Aires. Yo sostengo que en realidad lo que está disparando ese proceso de obras de higiene de la ciudad es una secuencia de epidemias que se suceden en un periodo de entre 5 a 10 años cada una, que intercambian entre la fiebre amarilla, el cólera, la peste bubónica, pensando que en esas como enfermedades consideradas exóticas, o sea, enfermedades que vienen de afuera y amenazan al medio urbano, que también se combinan con las llamadas enfermedades endémicas, es decir, enfermedades locales, que en el caso de Buenos Aires eran el sarampión o la varicela, por ejemplo. Bueno, entonces en ese proceso también de obras que se construyen en la ciudad, aparece esta formalización de los programas, como por ejemplo de la casa de aislamiento, con proyectos de gran escala que involucran, si se quiere, también a la desinfección dentro de esa propia idea. Pero no solamente esto se limita a los programas que podíamos relacionar o vincular a los hospitales, ¿no? Sino que también se quiere volver a transformar prácticas que se daban en la ciudad de forma más habitual, como en el caso del lavado de ropas, ¿no? Dentro de este
este periodo que yo identifico, ahí, si se quiere, sí se trae un programa que se estaba desarrollando con bastante éxito en Europa, que eran los lavaderos públicos, en el cual se garantizaba un proceso de sanitización de la ropa, pensando que la ropa también podía ser un posible vector de transmisión de enfermedades, y la desinfección también aparecía vinculado a ese programa a través de distintos dispositivos, como las estufas a vapor, las calderas y las estufas de desinfección que aparecen en la planta. En esto es interesante porque empiezan a aparecer las resistencias a cambios de prácticas muy arraigadas, también resistencias en cuanto al costo. Digamos, el lavado en el río era un lavado gratuito, mientras que esto tenía un costo de uso del servicio. En algún punto empiezan a marcar tensiones entre un proceso ideal de transformación de prácticas en un proceso posible que se va contraponiendo con la propia idiosincrasia de la sociedad que se quería transformar. Un segundo programa que también aparece en este periodo es las estaciones de desinfección urbanas propiamente dichas, que de alguna forma se utilizaban en el marco también de epidemias. Básicamente, cuando una persona era atacada por un mal epidémico, existía la obligación, por una ordenanza municipal, de avisar a las autoridades de que esa persona se había contagiado. Entonces, una cuadrilla iba a la casa de esa persona, retiraba las ropas, los objetos y demás, y lo traía a este lugar para que pudiera ser desinfectada por, nuevamente, este circuito profiláctico que mencionaba. Es decir, traer todos los bienes de esa persona, introducirlos a este espacio profiláctico, y que luego del proceso químico y técnico pudiera ser devuelto a la vivienda de forma ya totalmente libre de agentes patógenos. A la vez, también esas cuadrillas lo que hacían era desinfectar el espacio, ¿no? De alguna forma, entonces, esa práctica de desinfección que les mencionaba antes, que estaba claramente abocada al sistema sanitario portuario, empieza acá ya a tener una evidencia de su expansión al medio urbano, de llegar a los domicilios, de llegar a las habitaciones de aquellos enfermos de la ciudad. Acá estoy un poco haciendo trampa a los comentaristas, porque esto ya es un periodo un poco posterior, de ese periodo plenamente bacteriológico que mencionaba. Se empieza a ampliar con cuadrillas, con estufas de desinfección portátiles, que lo que van a buscar es sanitizar la totalidad del medio urbano, sanitizar las calles, sanitizar las casas, las casas de inquilinato, y en algún punto lograr una higiene urbana total a partir de este sistema sanitario bacteriológico, o basado puntualmente en la teoría bacteriológica, que tenían la desinfección como su caballo de batalla. Para finalizar, me parece interesante marcar esto como esta idea, que me parece que grafica bien esta idea de la salida de este sistema sanitario, solamente el área portuaria, para mostrar cómo esto se expandió en la ciudad. Ya para 1911, digamos, este sistema sanitario, según este informe del doctor Rivero, había logrado sanitizar todo esta porción de la ciudad de Buenos Aires, que, como vemos, en algún punto está leyendo las zonas más bien consolidadas y los barrios de Belgrano y Flores, ¿no?, que estaban en pleno auge de crecimiento en ese momento. Me parecía interesante poder marcar entonces cuál es una evidencia bastante gráfica de cómo esa tecnología sanitaria abandona el puerto, o mejor dicho, crece desde el puerto, y desde el puerto llega a los barrios. Bueno, yo con eso termino, voy a dejar de compartir. Vamos a dar lugar ahora entonces al comentarista externo, a Sibardo Agustín Lanfrit, que es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata desde el 2015. Es docente de Historia de la Arquitectura en dicha casa académica y profesor asistente de Historia de la Arquitectura Moderna 1 en la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente
está finalizando sus estudios de maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad, también de la Universidad Torcuato Di Tella. Desde el 2012 ha participado de diversos proyectos de investigación en el Instituto de Investigación en Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y de la Ciudad, ITEPAC, también de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, donde también dictó el seminario La enseñanza de la historia de la arquitectura en las universidades nacionales, 2019, junto precisamente a Matías Ruiz Díaz y a Juan Ciccioli. A su vez, desarrolla su práctica profesional como arquitecto titular del estudio Ministerio de Proyectos desde el 2015 en La Plata, obteniendo premios y menciones en concursos nacionales. Bienvenido entonces, Sibardo Agustín Lanfrit. Adelante, por favor. Estoy en la universidad, la conexión es muy mala, entonces voy a intentar ser lo más breve posible. Agradezco inicialmente, obviamente, la invitación a Matías, al instituto, y siempre es un placer estar presente en estos eventos. Yo tenía algunos comentarios que por supuesto son provisorios porque entiendo que este pequeño fragmento que nos envió Matías, como decía recién incluso, pretende ser una síntesis de un inicio de la tesis doctoral. Pero en todo caso también conozco a Matías y conozco su tesis de maestría, con lo cual sé que hay algunos comentarios que voy a hacer que seguramente él ya tenga en mente para el avance, pero siempre está bien, me parece, recordarlos. Antes que nada, me parece muy interesante de la propuesta de Matías el sentido, y es algo que él decía también, el sentido transnacional y transculturalizado que tiene en este traslado que hace de Europa a Argentina, particularmente a Buenos Aires, obviamente con los cuidados que esa operación debe tener, ¿no? Pero no trabaja, digamos, pensemos que no está trabajando desde una perspectiva de dominación ni de resistencia, sino que intenta ser lo más horizontalizado posible, creo. Esto en todo caso, me parece que en el sentido también territorial y arquitectónico que él plantea hacia el final del texto, también puede llegar a tener un potencial especulativo para la creación de algunos discursos novedosos al calor de la coyuntura actual política y sanitaria. Algunos comentarios que decía que iba a hacer, tengo tres. Uno, vinculado a esta idea del discurso tecnocientífico del que habla Matías y con el cual se nota que está trabajando desde el inicio del texto. Lo que me preguntaba es, en todo caso, ¿qué impacto tiene esto en el ámbito social? Digamos, el impacto de ese discurso tecnocientífico y las prácticas tecnocientíficas que él describe en el ámbito social, porque desde un principio parecería que los actores están abstraídos, ¿no? Que son como abstracciones, y que desde el inicio, sobre todo la primera parte, parecería que oscila entre una historia desde las bacterias y la bacteriología, es decir, que deja de lado a muchos de los actores que tienen agencia en eso, sobre todo en esas políticas de profilaxis. Estoy seguro que eso, Matías conoce ya a esos personajes, pero hablo de, no sé, personas migrantes, teniendo en cuenta que trabajadores sexuales, las tísicas y las costureritas de Diego Armus, desviados, etc. Y en ese sentido creo que la tesis de Andrew Ross, de City of Light, esa tesis que trabaja sobre las transformaciones espaciales de la París d'Haussmann y las prácticas sexuales o del placer, creo que digamos, puede también aportar alguna perspectiva, ¿no? Hacia esos actores que acá aparecen como muy oscurecidos. Incluso pensando en cómo no solo la profilaxis, sino las enfermedades tienen trayectorias. Ahí cuando vos hablás justamente de ese pasaje de políticas europeas a Buenos Aires, me parece que también las enfermedades mismas se trasladan de Europa a Buenos Aires y viceversa. Y que acá, ahí como vos decías también, parecen estar reducidas justamente a su aplacamiento, ¿no? Al aplacamiento de la enfermedad, a la esterilización, la fumigación, etc.
Ahí creo que también, y ya que traes lo de los estudios de cuarentena, que son de un corte más actual, creo que digamos, los trabajos de Paul Preciado y Judith Butler, los últimos trabajos fundamentalmente, en las trayectorias y los movimientos de los objetos y los cuerpos por el mundo, me parece que pueden ser un aporte interesante. En sintonía también con ese comentario respecto a los actores abstraídos, creo que la agenda política no está incorporada, me parece. O por lo menos, vuelvo al comentario del principio, en este caso, ¿no? Porque si bien se habla de disposiciones municipales y obviamente se sobreentiende que la construcción de los lazaretos, las estaciones de desinfección y los hospitales forman parte de un sistema de políticas de salud, no queda muy en claro cómo se articulan dentro de un sistema de políticas públicas más amplio. Digo, nación, provincia, municipio, dentro de, justamente ahí vos hablás de la transescalaridad del trabajo, pero dentro de qué límites políticos están funcionando esas políticas y qué acuerdos se establecen, no sé, justamente entre el municipio de Buenos Aires, el gobierno y el gobierno nacional. No sé, justamente me parece que sería propicio aclarar cuál es el marco político, administrativo sobre todo, en el cual está funcionando eso. Y finalmente, el último comentario tiene que ver con la conclusión, con algo de la conclusión, que obviamente es provisoria, donde vos haces hincapié en las prácticas, en las prácticas que se dan en la ciudad y en el territorio, pero también en los nuevos programas arquitectónicos, los lavaderos, las estaciones de desinfección, etc. Pero sin embargo, en el desarrollo, lo que aparece, y justamente aparece en la presentación también, son diagramas de funcionamiento, ideogramas, esquemas, planos y planos de ubicación dentro de la ciudad. Yo creo que sería interesante poder ver, más allá de algunas representaciones que mostraste, poder ver cómo son esas arquitecturas de la profilaxis. En el mismo sentido, yo creo que sería propicio ver justamente, bueno, cuál es esa arquitectura, ¿no? Más allá de que un ideograma o un esquema o un esquema en planta pueda ser arquitectura, puede ser considerado arquitectura, creo que sería propicio e interesante también. Y en el mismo sentido, me parece curioso que como esto es un comentario aparte, no tiene que ver con nada que me haya parecido malo ni a trabajar, pero lo que Matías llama lo tecnocientífico, me parece que también se convierte en un proyecto tecnosocial y tecnoescalar, ¿no? Los hospitales, esos hospitales flotantes que muestra Matías, desperdigados por el territorio entre Buenos Aires y Ensenada, pero también que se juntan y forman clústeres como pequeñas sociedades, y a la vez esa isla Martín García que funciona también como una máquina, yo diría hasta profiláctica del control, ¿no? Porque está el lazareto por un lado, las estaciones de desinfección, pero también están las instalaciones militares. Ahí me parece que hay también algo para seguir indagando. Pero nada, esos son los comentarios y obviamente, nada, felicitarte, Matías, un trabajo me parece súper serio y que también trabaja con fuentes muy interesantes. Y de hecho, en la presentación aparecían incluso más fuentes que en el trabajo escrito. Así que te felicito. Muy bien, muchísimas gracias, Sibardo Agustín Lanfrid. Pasamos ahora al comentario por parte del Instituto de Arte Americano, en este caso a cargo de Mario Sabugo, que es arquitecto y doctor por la Universidad de Buenos Aires en el área de arquitectura, profesor titular regular de Historia de la Arquitectura y director del Instituto de Arte Americano de Investigaciones Estéticas, Mario Chiasso. Ha sido miembro del Consejo de Planificación Urbana entre 1989 y 1992, del Consejo del Plan Urbano Ambiental 2004-2005, subsecretario de Planeamiento entre el 2006 y 2007 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro fundador de la Academia de Arquitectura y Urbanismo, publicó muchos libros, capítulos de libros y más de 300 artículos sobre historia de la arquitectura y la ciudad, entre ellos los correspondientes a la serie La ciudad y sus sitios en el diario Clarín y la columna Revelaciones en la revista Suma Más. Adelante, Mario.
Gracias, Rodolfo. En primer término quería decir que más allá de las obvias connotaciones personales que tiene el desarrollo hecho por Matías en estos asuntos, me gustaría subrayar que también refleja una, digamos, política de investigación del instituto, que en particular se expresa a través del programa de estudios heterotópicos que dirigen ahí nuestro, digamos, invitado Horacio Caride y junto con Iliana Versace, de modo que la emergencia de este trabajo, quiero decir, también obedece un plan, es un plan, no ha salido por casualidad lo mismo que otros anteriores y eso nos complace en la medida en que hemos llevado la investigación a revisar asuntos que tenían una muy evidente necesidad de ser investigados. Y esto para no hablar del carácter contextual tan dramático que ha adquirido esta problemática de las pestes y las cuarentenas en este momento, que ha llevado a muchos investigadores a tratar de observar las consecuencias que tienen sus resultados con la situación actual. Nosotros mismos hemos publicado hace poco en la revista Suma un artículo llamado La peste y el éxodo, donde miramos lo de la fiebre amarilla, pero sobre todo para examinar la mitología del éxodo de las clases altas hacia los barrios de la zona norte, ¿no? Así que quería destacar primero que nada eso. En segundo término, quería decir, es un trabajo, como se ha dicho aquí ya, consistente, es decir, no admite una crítica de carácter estructural, aunque, como suele decirse, siempre se puede mejorar, todo se puede mejorar, y yo me voy a ocupar sobre todo de los aspectos estructurales y narrativos del trabajo, diciendo solamente que el carácter, digamos, o digamos, la consistencia de la investigación de los asuntos que se propone observar. Matías, para mí ya fue dada cuando nos desayunó a varios de que existe un subcampo disciplinario llamado Quarantine Studies, cosa que debo reconocer que desconocía, y bueno, eso ya para mí es un síntoma muy importante, es decir, he aquí alguien que nos está hablando de algo en el cual nos está enseñando a los demás. Como dicen que decía Leluar, usted tome la delantera en un asunto y después los demás tendrán que preguntarle a usted cómo es ese asunto. Apropiese de ser, por así decirlo, la vanguardia en determinado asunto. Los comentarios estructurales que quiero hacer derivan principalmente de algunos aspectos muy vinculados al formato y otros vinculados a el discurso propiamente dicho, en términos de hipótesis. En cuanto a la hipótesis, yo creo que solo hay dos grandes hipótesis, la hipótesis que buscan los culpables y las hipótesis que buscan los objetos. Aquí, en este artículo, digamos, en este artículo al menos, no hay una búsqueda sino del objeto. Acá hay una búsqueda del objeto o del cuerpo, o lo que se quiera decir en este caso, y no tanto la búsqueda de un culpable, que es, si se quiere, la cuerda principal de las investigaciones, como bien lo, digamos, sugiere Umberto Eco cuando nos dice que gran parte de las investigaciones adquieren la misma estructura de un relato, de una novela policial. Aquí no hay claramente un culpable, aunque muchas veces la búsqueda de objetos lo que hacen es prefigurar el hallazgo de un culpable, asunto que vendría a cuento en una etapa sucesiva. De cualquier modo, creo que, y esto también lo planteo como un elogio, el relato que hace Matías es un relato que de todos modos tiene el suspense, como dirían los españoles, el suspenso, la inquietud que produce el lector, saber cómo va a terminar la historia, y en ese sentido creo que está validada la potencia, digamos, de intriga que tiene en este caso la hipótesis, que como dije, es más bien sobre un objeto que sobre
o sobre una persona que sobre un culpable propiamente dicho. Es la búsqueda, si se quiere, en una estructura, digamos, de mitología de investigación, es un tipo de búsqueda de eslabón perdido. Es decir, hay que buscar un objeto que uno presupone que está por ahí, pero hay que encontrarlo, o la búsqueda de planetas a nivel astronómico. Así que, en ese sentido, digo, también está cumplida la, digamos, intriga y la solución que propone el trabajo, y por eso bien dice, cuando termina conclusión, lo cual a mí me complace como nombre, porque les debo confesar que estoy un poco disgustado con la frecuencia que los trabajos terminan con expresiones tales a modo de reflexión o reflexiones finales o a modo de cierre, que son todas formulaciones un poco, diría yo, equívocas, que nos pone en duda sobre si realmente había una hipótesis sobre la cual, digamos, dar cuenta. Así que me agrada que se diga conclusión, y el trabajo la tiene, la expone, aunque diría que desde el punto de vista de las reglas metodológicas más tradicionales, es una conclusión sobre la materia misma del asunto, pero no tanto sobre el trabajo mismo. Hay una fase de la conclusión que es la de decir, nos parece que hemos cumplido o no de tal o cual manera, o hemos tenido tal o cual problema u obstáculo para resolverlo. Digo esto con mucha relatividad, conociendo que estoy trabajando con un texto que es parte de una tesis, entonces todo esto es un poco relativo, pero generalmente un trabajo tiene que tener una conclusión que dice esas dos cosas y además dice qué nuevas preguntas surgen de esta situación. Insisto, esto es relativo a el hecho de que forma parte de un cuerpo de tesis mayor. Un comentario estructural más superficial, pero que me gustaría hacer, es el siguiente. Yo estuve contabilizando la cantidad de páginas que asigna Matías a cada parte, y hay dos de ellas que me parece que son la segunda y la tercera, conferencias y desinfecciones, que abarcan respectivamente 11 y 17 páginas cada una. Yo sugiero enérgicamente fragmentar esos capítulos y tratar de hacer digamos, un ritmo de partes más amigable para el lector. A mí me gusta cuando empiezo un capítulo saber cuántas páginas tengo que atravesar, es lo mismo que atravesar un río, y si son menos es mejor. Entonces sugiero, por un lado, que esas secciones se desagreguen en secciones más chicas. Sugiero también fragmentar los párrafos con frecuencia. Matías pasa las 10 o 15 líneas con el mismo párrafo, lo cual en otra escala nos somete al mismo problema como lectores, es decir, debería haber, digamos, párrafos más cortos. Yo sugiero no más de 10 líneas, y también que haya espacio entre los párrafos, es decir, que haya más oxígeno para el lector, que para atravesar esas selvas tipográficas ya teníamos bastante con la lectura de Cortázar cuando todavía lo leíamos. No es necesario que nos martiricen todavía con eso ahora que estamos en la pospandemia. Esto en cuanto a la estructura. Ahora me voy a enfocar en otras cuestiones, que son, primero, algunos valores que destaco y quiero invitar a que se profundicen del trabajo de Matías. Primero es el peso relativo que tiene la investigación documental. Eso no es tan frecuente en lo que vemos en estos seminarios. Me parece que eso es valiosísimo y deberíamos tener más trabajos con más investigación documental. Ayer justamente hablábamos con Fernando Martínez Nespral, que además de ser investigador del instituto, también está dirigiendo el DAR, que es un archivo, y nos decíamos que, por ejemplo, es relativamente escaso o escasa la vocación de los tesistas que se inician en la especialización y la maestría de ir al archivo del instituto o del DAR a buscar, digamos, fuentes y
ámbitos de investigación. Eso me parece que lo de Matías es muy fuerte en ese sentido y hay que destacarlo como ejemplo, ¿no? Es en algún sentido refrescante. Una segunda fortaleza que me gustaría destacar es el peso y la riqueza de las imágenes que tiene el trabajo. Hay imágenes, bueno, la cartografía urbana, esas plantas de edificios que en parte son plantas arquitectónicas y en parte layouts, dicho esto en el sentido industrial, y obviamente las más, digamos, pintorescas, como por ejemplo una que tengo acá a la vista, la estufa móvil Leblanc, con el señor con uniforme al lado. Todo eso le da una riqueza a la investigación, bueno, que ya la tenía otros trabajos de Matías, con el cual comentamos esos trabajos, básicamente, bueno, su trabajo de la ciudad de los réprobos, en la serie tesis del instituto. Y después quiero decir que me fascinó particularmente la aparición de párrafos como el que voy a leer textualmente, abro comillas. El establecimiento también contaba con un taller que permitía la reparación de los vehículos y de las bombas de los dispositivos Geneste-Herrscher, que según Costa se dañaban permanentemente, y acá viene lo mejor, por el efecto del bicloruro de mercurio en las partes metálicas. Esto logró resolverse recubriendo las bombas interiormente con una mezcla de alquitrán y arena, reemplazando también las boquillas de bronce por ebonita. Bueno, fascinante. Yo digo, ¿dónde viene que haya disfrutado este párrafo? Y viene de la antigua ciencia ficción, viene de Julio Verne, cuando nos contaba de los calentadores y lámparas Bunsen con las cuales bajaban al centro de la Tierra, o iban en un cohete a la Luna, o subían a los viajes en globo. Esa parte es maravillosa, es decir, es una parte muy, muy atractiva del trabajo, y además tiene que ver también con lo que digo acerca de lo documental, es ir un poco también a la materia del asunto y darle color, y aroma, hasta podríamos decir, ¿no? Cuando uno huele el alquitrán o cosas por el estilo. Eso está muy bien y yo también lo destaco y recomiendo su profundización. Por fin, llevando a lo puramente narrativo, que debo revelar que ya hemos discutido alguna vez con Matías, el problema de la narratividad en el discurso histórico, quería decir que también veo que este trabajo es, digamos, crecientemente atractivo dentro de la producción de Matías en ese sentido. La narratividad no es un juego ni una frivolidad, es la clave de la persuasión. Incluso los estudios históricos y científicos persuaden porque tienen una narratividad que convence al lector de lo que se está diciendo y que no deriva de la estructura metodológica, sino deriva de la estructura narrativa. Esto que está investigando, como creo que ya sabemos mucho, Juan José Gutiérrez Vera, es su cuerda de investigación, es un asunto que creo que debe subrayarse una y otra vez, porque además, en particular, trabajos como los trabajos heterotópicos, en general, no solo el de Matías, sino otros, corren siempre el riesgo de someterse a una visión puramente estructuralista, por así decirlo, y que fue, a mi juicio, justamente fulminada por Carlo Ginzburg en la introducción a su Queso y gusanos, donde él sostiene que, bueno, el estructuralismo y en último análisis Michel Foucault, lo cual nos produce una situación complicada, porque él también es el que acuña el concepto de heterotopías, pero que terminan haciendo desaparecer la historia real, los personajes, los sucesos, desaparece todo y solo nos quedan estratos geológicos, erosiones, erupciones, durezas, espesores, rupturas, y nunca vemos gente real haciendo cosas reales, que es justamente lo que Ginzburg no hace, puesto que pesca a su molinero como protagonista de la narración. Y no solo eso, eleva la fantasía del molinero, es decir, la fantasía de Dios como queso y los gusanos como angelitos, la eleva a título de su
trabajo. Y yo sugiero a Matías lo mismo. Todavía tenemos un título un tanto estructuralista, ¿eh? De las desinfecciones, etc. Yo invito a que encuentres una metáfora. Yo, por ejemplo, por gusto, me empecé a preocupar de por qué se dice Lazareto a los lazaretos. Bueno, eso viene de Lázaro, obviamente, del Lázaro evangélico. Lázaro era un tipo, un integrante de una familia en Betania, no lejos de Jerusalén, que, digamos, al parecer, ¿por qué se pasa esto? Porque dice la mitología evangélica que era leproso, y de ahí viene el nombre de Lazareto para los establecimientos de reclusión de los leprosos. Por lo demás, agrego, para mayor diversión de los asistentes, que Lázaro llegó, luego de estos viajes iniciáticos, llegó a Marsella, donde se convirtió en el primer obispo de la ciudad. Obviamente después de haber sido resucitado, no antes. Así que algo de eso tiene la idea de Isla Lazareto con Martín García, que es como, de nuevo es medio Julio Verne, ¿no? La isla, o Robert Stevenson, la isla del tesoro. Cuando pasan cosas en una isla, ya diferente de que pasen en un continente, hay algo ahí más terrible, más dramático. Así que yo quería invitarlo a Matías a que refuerce, digamos, todas estas bondades que me parece que ha logrado. Todo el texto es narrativo, me parece más narrativo que en producciones anteriores. Y ahí lo único que hace falta es encontrar, digamos, la nota de color, que sin perder, obviamente yo no estoy postulando que se pierdan, digamos, totalmente los aspectos estructurales, como por ejemplo podríamos suponer la estadística, pero sí que sobre esa se monte una actividad, diría, algún tipo de teatralidad humana, sea cómica, sea tragicómica o sea, digamos, trágica o dramática, que nos termine de, digamos, seducir como lectores hacia algo que, por un lado, nos instruye en cuanto a lo propiamente histórico, pero también hay otras cosas que no son, digamos, propias de cada momento histórico, que son problemáticas de carácter más general, como es justamente la cuestión de las pestes, las cuarentenas, que nos aparecen en muy diferentes geografías y muy diferentes épocas. Bien, eso es todo por mi parte, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Mario. Como lo habíamos anticipado, este va a ser el momento para efectuar, digamos, preguntas o comentarios al trabajo de Matías, por lo cual, para poder efectuar un listado de oradores, en el caso que de aquellos que desean participar, les pido que vayan indicándolo en el chat, simplemente para hacer un orden. Y después darle la palabra a Matías Ruiz para que pueda hacer el cierre y, por supuesto, sus reflexiones respecto a las preguntas, si se le formulan, como así también a los comentarios. Preguntas, comentarios, sí, por ejemplo, como el de Julieta Perrotti Poggio, digamos que felicita a Matías por el trabajo al que denomina excelente. Entonces, si les parece bien, y ya cerrando, digamos, este ciclo de seminario de crítica de este año 2021, nos estaríamos reencontrando en marzo del año que viene. Le damos entonces la posibilidad a Matías para que, bueno, efectúe el cierre de su trabajo. Adelante, Matías. Bueno, muchas gracias. Gracias a Mario y a Agustín por los comentarios. Me llevo un montón de cosas como para pensar y también seguir trabajando, considerando la tesis como, digamos, como próximo horizonte, la presentación de la tesis, quiero decir. Voy a tratar de
responder algunos de los comentarios y algunos no sé si voy a poder responderlos, pero sí por lo menos para seguir charlando y discutiendo un poco. Digamos, esto también tiene que ver un poco con la cocina propia del trabajo, ¿no? Un poco ya lo detectaron, esto parece un trabajo, y un poco Mario también lo decía cuando hablaba de dejar como, llamémosle mal y pronto, el gancho para lo que viene. Es un trabajo que viene de algo anterior y que sigue después, ¿no? Entonces, en algún punto, inclusive, este trabajo presentado en este contexto es un poquito, inclusive, violento con el propio argumento general de la tesis, porque es justamente un recorte del medio. Y bueno, un poco esa violencia tiene sus costos en cuanto a que hay parte del argumento que parece que cierra y una parte que claramente queda pendiente. En ese sentido, me parece que dentro de esa narrativa que mencionaba Mario, el argumento general es como en algún punto se cose de los episodios epidémicos para mostrar el episodio como el momento de mayores conflictos, y en ese momento de mayores conflictos aparecen los actores y todos las tensiones políticas, territoriales y demás, que era lo que Agus en algún punto estaba detectando claramente que era como un faltante. Y luego, digamos, a eso sigue un proceso en el cual, a partir de esos conflictos, se dinamizan procesos de transformación. Justamente este trabajo que estoy presentando hoy tiene que ver con ese momento de procesos. Salimos de una epidemia de cólera y hay todo un proceso de transformación que se produce a nivel, digamos, diplomático, político, sanitario y demás, para poder redefinir algunas cuestiones y poder a partir de eso estar preparados para la siguiente epidemia, que obviamente va a plantear otras problemáticas. En ese sentido, la idea de los actores y su agencia histórica, me parece que, por lo menos es una decisión, obviamente, aparecen más que nada en esos momentos. Yo en eso, ahí confieso, tengo una influencia fuerte, o por lo menos esa era mi aspiración en un momento, de tomarme mucho de las historias de migración, digamos, más recientes, en las cuales uno puede inclusive hasta rastrear una familia o un grupo que se está moviendo y se está de alguna forma encontrando con distintas problemáticas cuando llega a distintos territorios. En algún punto yo parto de una cosa que es al revés, yo estoy fijo en el territorio y utilizo a esos momentos, a esos grupos, para empezar a mostrar esas problemáticas. A la vez, pensando en esto que también decía Agus, que yo realmente intenté bastante hacerlo, pero resulta un poco complejo a veces, poder encontrar, digamos, documentación real de estas obras es bastante complejo, ¿no? Digamos, ya habrán notado que no son programas demasiado reconocidos en algún punto, pienso en los lavaderos, pienso en las estaciones de desinfección, que aparte tuvieron una vida realmente muy corta dentro de lo que es el proceso de la ciudad, y que en muchos casos inclusive se adaptaban de una casa en desuso que el municipio podía llegar a comprar, se instalaban algunas estufas en ese lugar y ya empezaba a transformarse en una estación de desinfección. Pasó esto con la estación de Flores, por ejemplo, y no partían de un programa arquitectónico tan definido. Inclusive la que muestro como estación de desinfección de Palermo, digamos, es uno de los pocos casos en que es una obra de cero planteada como estación de desinfección. En muchos otros casos se terminó justamente adaptando. Eso por un lado. Celebro mucho que Mario me haya mencionado cuestiones de la narrativa, cosas que ya veníamos discutiendo de antes. También con el comentario, Mario, y tengo que decirte que lamentablemente le voy a tener que dar la razón a mi madre, que me compró toda la colección de Julio Verne cuando era chico, entonces algo de esa influencia se ve que pasó, pero bueno, y se sigue notando. Sí coincido que, digamos, la estructura narrativa es digamos, parte de lo que permite a uno persuadir, ¿no?, al lector del fenómeno histórico que está queriendo construir. Y en eso empané en todos los comentarios, tanto el que hizo Mario con uno de Agustín, que tenía que ver con la idea de la isla, ¿no? En algún punto yo, en un momento muy inicial de la tesis, quería centrarme en la isla Martín García y sus dinámicas internas.
justamente porque, a diferencia, no sé, yo prefigurando, pensé que la isla Martín García funcionaba como una suerte de isla Ellis en Estados Unidos, ¿no? Que era como el filtro por el que entraban los inmigrantes y que luego de esa isla llegaban al territorio. Bueno, Martín García nunca funcionó de esa forma tan taxativa, y aparte tiene esta convivencia, ¿no? Con una población civil, que si bien reducida estaba, y una población militar, ¿no? Que no me acuerdo ahora si lo menciono en el texto, pero sí lo menciono en otros puntos de la tesis, que, digamos, la isla cuando recibía un grupo cuarentenario quedaba toda la isla en cuarentena. Entonces, o sea, los militares que querían volver al territorio para una visita de fin de semana ya no podían hacerlo, tenían que estar 15 días ahí en cuarentena con todo el grupo. Entonces, esas dinámicas se hacían como muy, muy complejas. En algún punto, ahí puedo llegar a reconstruir la agencia de algunos de estos actores que son más, no quiero decir víctimas, pero son como sujetos de ese programa que les restringe el movimiento, ¿no? En principio. Así que creo que con eso contesté varias de las cuestiones. Voy a revisar, obviamente, Mario, la cuestión de fragmentar un poco más los textos, pensando que inclusive este trabajo en la tesis es un capítulo y es encima más largo, así que por el beneplácito de mis jurados futuros, trataré de fragmentarlo un poco, más que nada para no cansarles la vista también. Y creo que con eso me parece bueno, la última cuestión que sí quería mencionar es esta cuestión de las escalas, ¿no? Que me mencionaba Agus al principio, que me parece que es fundamental. Yo en algún punto quería llegar tanto de la escala global a la escala casi del sujeto, ¿no? Pasando por las escalas intermedias, porque en todas estas dinámicas de la cuarentena, el aislamiento, la desinfección, se volvían trascendentales y en algún punto se vuelven diferentes desde la percepción de cada escala, ¿no? Hay tensiones que se dan en una escala, tensiones que se dan en la otra, y en algún punto también hay resistencias, ¿no? En esto, como única mención, digamos, hay resistencias de los dueños de los barcos para, digamos, tratar de saltar las instancias de verificación para no caer en cuarentena. Entonces, en eso le mienten a los inspectores, tienen como distintas estrategias como para poder entrar por otro lado, cosa de poder evitar unos 15 días de cuarentena, porque si el barco les quedaba en cuarentena, eran un atraso en todos los viajes programados. Digamos, ahí hay varias cuestiones que también se ven y que tienen que ver con este juego de escalas que mencionábamos previamente. Bueno, yo creo que con eso concluyo, más que nada porque Laura, que también leyó el trabajo y siempre que me trato de defender me dice, vos estás vendiendo la tesis o aprovechás cada oportunidad para vender la tesis, corto acá y dejo de vender la tesis y cuando esté, en todo caso, la comparto. Bueno, muchísimas gracias, Matías, muchísimas gracias, por supuesto, Agustín, Mario, y en lo personal también agradezco a todos los que nos han venido siguiendo en el seminario de crítica en esta nueva modalidad. Piensen ustedes que en el 2020 tuvimos el desafío por tema de la cuarentena impuesta, justamente que no se podían hacer las reuniones presenciales. Recién pudimos iniciar esta nueva modalidad por Meet en el segundo cuatrimestre del año pasado, es decir, la mitad del 2020 y todo el 2021. Y creo que nos llevamos una experiencia provechosa, por un lado, por la cantidad de gente que pudo participar, que nos vino siguiendo asiduamente y amoldándose a una, justamente, modalidad nueva, pero que creo que fue exitosa en el sentido de haberse podido realizar e incluso creo yo que dándonos la pista que aun cuando, y es muy probable que así sea, el año que viene se vuelva a lo presencial, quizás la situación de este tipo por Meet la acompañe y se pueda hacer un sistema dual. Pero eso implicó, digamos, todo un esfuerzo por parte de ustedes, así que realmente lo agradezco mucho porque en el rol de coordinación vi facilitada la tarea por el entusiasmo, por la adecuación a las nuevas pautas que se fueron haciendo. Así que
desde ese lugar, muchísimas gracias. Por si no nos vemos, mis saludos por este año que culmina. Nos estamos viendo pronto. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, saludos Adiós, a todos. adiós. Chao, chao.